La noche no desciende sobre la Ciudad de México para traer paz. Es un espeso telón de terciopelo que oculta conspiraciones putrefactas y una violencia a punto de estallar. Esta noche, en la colonia San Francisco Chocotitlán, ese telón está a punto de ser rasgado por un disparo. No un disparo, 3 disparos. Rápidos, limpios y con una precisión escalofriante. Un destello brota de la oscuridad de un callejón, seguido por el sonido agudo y seco del metal. El casquillo, al caer sobre el hormigón húmedo, resuena como una nota disonante en la caótica sinfonía de la ciudad. Un cuerpo se desploma, y un torrente de sangre roja y oscura comienza a extenderse, tiñendo el pavimento de negro como una maldición. En la pantalla de una cámara de seguridad, aparece una silueta, esbelta pero que se mueve con la confianza de una bestia. Es una joven, su rostro está sumido en la oscuridad, pero su postura, la forma en que sostiene el arma, la manera en que observa a su objetivo antes de apretar el gatillo, todo emana un profesionalismo espeluznante. Ni un ápice de duda, ni un solo movimiento superfluo. Observa, espera el momento perfecto en que la presa está más desprevenida y entonces ataca. 1, 2, 3 disparos. Cada uno impacta con precisión en puntos vitales. Luego, retrocede hacia las sombras, desapareciendo, tan rápido como apareció. Un fantasma. Esta es la tercera vida, la tercera ejecución, el tercer mensaje. En la sofocante sala de mando, donde la única luz proviene de docenas de pantallas parpadeantes, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar Harfuch se masajea las sienes con fuerza. El aire está impregnado del olor a café frío, sudor y una tensión extrema. Frente a él, los expedientes de 3 casos, 3 nombres, 3 rostros ahora sin vida y un denominador común aterrador. Todos eran miembros de alto rango del cártel de los CBS y todos fueron ejecutados con el mismo método, con el mismo tipo de munición. Un fantasma, murmura Harfuch con la voz ronca. Estamos persiguiendo a un fantasma, pero esto no es una entidad sobrenatural. Es un ser humano de carne y hueso, una joven sicaria que ha convertido las calles más peligrosas de la capital en el escenario de sus macabras actuaciones. Y Harfuch sabe que quien está detrás de esta marioneta, quien mueve los hilos de este fantasma, es una fuerza mucho más aterradora, la Unión Tepito. Ese nombre es como una puñalada en el silencio de la sala. La Unión Tepito no es una pandilla, es un imperio, un tumor maligno que ha hecho metástasis desde el infame mercado de Tepito, infiltrándose en cada arteria de la ciudad. No solo trafican con drogas, secuestran y extorsionan. Crean monstruos, reclutan a niños de la calle, almas perdidas, y los forjan en el fuego de la violencia y el odio, convirtiéndolos en máquinas de matar desalmadas y absolutamente leales. La joven de la pantalla es su producto más perfecto y aterrador. Harfuch se queda mirando la imagen congelada de ese fantasma, un escalofrío recorriéndole la espalda. Esta ya no es una redada rutinaria, es una partida de ajedrez mortal, y su oponente acaba de hacer un movimiento audaz, enviando un mensaje sangriento que toda la ciudad puede oír. Estamos aquí, y vosotros sois los siguientes. La presión es aplastante. Los medios de comunicación claman, la gente está aterrorizada, y en algún lugar ahí afuera, el fantasma está cargando su arma para el próximo disparo. La caza debe comenzar, ahora mismo. La caza comienza con fragmentos. El primer caso en la colonia Vallejo, una tierra gris disputada por docenas de pequeñas bandas. La víctima, un muchacho de 22 años, un novato de los CBS, fue encontrado en un callejón inmundo con el cuerpo acribillado a balazos. El equipo forense quedó asombrado por la frialdad del asesino. No había señales de lucha, solo disparos de precisión quirúrgica, directos al corazón y a la cabeza. Esto no es una purga, comentó un investigador veterano. Esto es una declaración. Los testigos, ciudadanos acurrucados por el miedo, apenas se atrevieron a asomarse por sus puertas. Hablaron de una figura encapuchada, deslizándose en la noche como si la noche misma fuera su aliada. Nadie vio su rostro, nadie oyó un carro,
Llegó y se fue como un viento venenoso. El segundo caso, en Tláhuac, llevó la audacia a un nivel nuevo. Esta vez la ejecución tuvo lugar a plena luz del día. El objetivo era un pez gordo de los CBS, sentado en la terraza de una cafetería. Los testigos relataron que una joven, vestida con ropas oscuras, se acercó. Se movía con tal ligereza que nadie le prestó atención hasta que sonaron los disparos. 3. Rápidos y limpios. El gángster se desplomó sobre la mesa, su taza de café aún humeante. Todos a su alrededor quedaron congelados, paralizados por el terror y la velocidad del ataque. Antes de que la policía pudiera llegar, la joven se había mezclado con la multitud, desapareciendo sin dejar rastro. Y luego el tercero, el caso de San Francisco Chocotitlán, cuyas escalofriantes imágenes de seguridad confirmaron los peores temores de Harfuch. El asesino era un profesional, una sicaria, y el análisis balístico arrojó una conclusión irrefutable. Los 3 crímenes fueron cometidos con la misma arma. Un arma, un asesino, una orden. En la sala de estrategia, la atmósfera era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. El equipo de inteligencia de Harfuch trabajaba día y noche. Los mapas de la ciudad estaban plagados de chinchetas rojas, marcando los puntos calientes, los territorios de la Unión Tepito y de los CBS. Cientos de horas de video de seguridad eran rebobinadas una y otra vez, hasta el agotamiento. Los analistas intentaban encontrar un patrón, una rutina, la más mínima grieta en la armadura del fantasma. «No actúa sola», dijo un joven analista llamado Martínez. Señaló una serie de fotogramas de diferentes cámaras. «Miren, antes de cada crimen, siempre aparece una motocicleta vieja cerca de la escena. Nunca demasiado cerca, pero siempre está ahí. Después de que ella desaparece, la moto también se va. Son sus ojos y oídos. Además, sus rutas de escape son demasiado perfectas. Conoce cada callejón, cada azotea, cada pasadizo secreto. Tiene que haber una red de apoyo, un sistema de vigilancia y comunicación extremadamente sofisticado. Este descubrimiento hizo que el panorama fuera aún más sombrío. No era el acto de un asesino solitario, era una operación militar meticulosamente planificada. La Unión Tepito no solo había enviado a un verdugo, le habían proporcionado toda una maquinaria de guerra. Estaban vigilando a los CBS y probablemente también estaban vigilando a la policía. La guerra entre las dos bandas había convertido la ciudad en un polvorín gigante. Cualquier ciudadano podía convertirse en una víctima inocente en esa guerra. Harfuch sabía que tenía que actuar, no solo para arrestar a un asesino, sino para evitar un baño de sangre total. La Operación Fantasma se puso en marcha oficialmente. El centro de mando de Harfuch se transformó en una fortaleza de guerra. Se convocó a docenas de los agentes más elitistas. La orden era clara: levantar cada piedra, registrar cada rincón que la Unión Tepito llamaba hogar. El laberinto de Tepito era el objetivo principal. No era simplemente un mercado, era un mundo aparte, una nación dentro de la ciudad con sus propias leyes. Agentes encubiertos se hicieron pasar por vendedores ambulantes, estibadores, adictos. Se mezclaron con la caótica multitud donde las mercancías legales y las prohibidas se vendían abiertamente. Aguzaron el oído para captar cada conversación. Sus ojos buscaban frenéticamente cualquier señal inusual. Tuvieron que aprender el lenguaje de Tepito, un lenguaje de guiños, asentimientos y jerga que solo los iniciados entendían. Los bares y cantinas lúgubres, donde los miembros de la banda se reunían, se convirtieron en el escenario de otros agentes. Se sentaban ahí, fingiendo beber, mientras dispositivos de regrabación en miniatura ocultos en los botones de sus camisas registraban cada plan, cada alarde, cada amenaza. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, se enviaba al centro de mando donde los analistas la ensamblaban como un gigantesco rompecabezas. Se autorizaron las escuchas telefónicas. Un equipo de técnicos de primer nivel estableció una red para interceptar señales, no solo de llamadas tradicionales, sino también de mensajes encriptados en aplicaciones seguras. Se enfrentaron a los sistemas de cifrado cada vez más complejos de los criminales. Era un duelo tecnológico de alto nivel que se libraba en silencio. Se activaron las fuentes internas, los traidores dentro de la propia Unión Tepito. Algunos trabajaban por dinero, otros por miedo, y algunos pocos porque realmente querían poner fin a la pesadilla de la violencia. La comunicación con ellos era una apuesta peligrosa. Cada encuentro podía ser una trampa mortal. El sistema de inteligencia comenzó a dar sus primeros frutos. Fotos tomadas desde la distancia, grabaciones de transacciones, trozos de papel con anotaciones encontrados en la basura, todo apuntaba a una estructura organizativa cohesionada y profesional hasta un punto aterrador por parte de la Unión Tepito.
Y entonces, un día, durante una de esas escuchas, los técnicos oyeron un nombre con Deto, un hombre mencionado con una mezcla de reverencia y miedo: La Pequeña. Los expertos en descifrar el lenguaje criminal se pusieron a trabajar de inmediato. Después de días de análisis, lograron descifrar las conversaciones fragmentadas. La Pequeña era la sicaria que estaban buscando. Era una leyenda en el AMPA, la arma última de la Unión Tepito, y la información que descifraron heló la sangre en las venas de Harfuch. La Pequeña estaba siendo preparada para una nueva misión, una purga a gran escala para aniquilar a toda la cúpula de los CBS. Se había elaborado una lista de objetivos. Cada objetivo tenía un expediente detallado, rutinas, horarios, puntos débiles. La Pequeña los estaba estudiando, planeando su aproximación y su ataque. La carrera contra el tiempo había comenzado de verdad. Cada segundo que pasaba, la guadaña de la muerte se acercaba más a los nombres de esa lista. La tensión en el equipo de investigación había llegado a su punto álgido. No eran solo policías cumpliendo con su deber, eran guardianes, intentando correr más rápido que la muerte. Harfuch desplegó todo lo que tenía. Las patrullas se multiplicaron. Helicópteros sobrevolaban las zonas en disputa. Drones con cámaras térmicas escaneaban cada tejado, cada callejón. Los equipos de respuesta rápida estaban en máxima alerta. Pero La Pequeña era como un verdadero fantasma. Parecía tener un sexto sentido, una habilidad innata para detectar el peligro. Sus rutas cambiaban constantemente. Sus horarios eran impredecibles. Se mezclaba perfectamente con el mar de gente de la Ciudad de México. Perseguirla era como perseguir humo en el viento. El punto de inflexión en la investigación provino de una fuente inesperada. Un video filtrado, no de una cámara de seguridad de la ciudad, sino de la cámara personal de un miembro de una banda que había sido arrestado en otro incidente. Ese video era un tesoro. Era inquietantemente nítido. En el video aparecía La Pequeña. Esta vez su rostro no estaba en la oscuridad. Estaba en una azotea, observando a su objetivo con unos binoculares. Su paciencia era extraordinaria, como la de un leopardo acechando a su presa. Podía permanecer inmóvil durante horas solo para estudiar las rutinas de su víctima. Pero lo más impactante era su expresión, fría, impasible. Sus ojos estaban vacíos, sin una sola onda de emoción. Cuando bajó los binoculares y enroscó un silenciador en su pistola, sus movimientos eran mecánicos y precisos como los de un robot. No había nerviosismo ni emoción, solo una concentración absoluta en la tarea. Los psicólogos criminalistas del equipo analizaron el video y llegaron a una conclusión espeluznante. Esta es una personalidad completamente desensibilizada a la violencia. No ve el asesinato como un crimen. Para ella, es un trabajo, una habilidad como un artesano realizando su obra. Es el producto de un brutal proceso de lavado de cerebro y condicionamiento que ha durado años. El análisis forense del video reveló algo aún más importante. Después de cada crimen, siempre usaba la misma red de rutas de escape, todas conduciendo a una zona específica, el área alrededor de la Avenida de los Insurgentes Norte, cerca del centro comercial Forum Buenavista. Podría ser su guarida o un punto de encuentro seguro. Una trampa gigante comenzó a tejerse. Expertos en análisis de comportamiento y cartografía urbana crearon un modelo 3D detallado de la zona. Cada callejón, cada salida de emergencia, cada edificio alto fue marcado. Docenas de agentes encubiertos, haciéndose pasar por estudiantes, oficinistas, vendedores ambulantes, se desplegaron en el área. Coches de apariencia normal estacionados en la calle eran en realidad centros de vigilancia móviles. Apartamentos alquilados apresuradamente se convirtieron en puestos de observación con teleobjetivos apuntando desde atrás de las cortinas. Se instaló una red de cámaras de vigilancia secretas, cubriendo todos los ángulos. Se utilizó inteligencia artificial para analizar patrones de movimiento, prediciendo los lugares donde era más probable que apareciera. La trampa estaba lista. Ahora solo faltaba que la presa entrara en ella. La Unión Tepito, con su sofisticada red de contrainteligencia, comenzó a sentir el calor. De repente, cambiaron todo su sistema de códigos de comunicación. Las rutas de operación fueron alteradas. El nivel de alerta se elevó al máximo.
se estaba librando una guerra silenciosa entre dos aparatos de inteligencia. Y entonces llegó la información de oro, una fuente del más alto nivel. Alguien harto del imperio de sangre de la Unión Tepito filtró un mensaje. La pequeña, Forum Buenavista, mañana al amanecer, preparando la fiesta. Era eso, la orden en clave para la siguiente ejecución. Harfuch sabía que era su única oportunidad. Si la dejaba escapar esta vez, más gente moriría. Amanecer. El cielo de la Ciudad de México todavía tenía un tono grisáceo. Las calles estaban desiertas, solo se oía el silbido del viento entre los rascacielos y el eco lejano de las sirenas de la policía. El aire era frío y húmedo, pero en el centro de mando móvil de Harfuch, la atmósfera era aún más densa por la tensión. Él, personalmente, coordinaba la operación desde una furgoneta equipada con la última tecnología. En las pantallas frente a él estaban las imágenes de docenas de cámaras. Un mapa táctico con puntos rojos que indicaban la posición de los agentes. Todos contenían el aliento. El más mínimo error podría arruinarlo todo. Objetivo a la vista. La voz en la radio sonó nítida y sin emoción. En la pantalla principal apareció una silueta. Una joven, vestida de negro, moviéndose con cautela por la avenida de los Insurgentes Norte. Su forma de caminar, la manera en que miraba a su alrededor, todo coincidía con los análisis de comportamiento. Harfuch dio la orden. Cierren el perímetro. En silencio, que no los detecte. El cerco comenzó a cerrarse como una telaraña invisible. Los agentes se movieron lentamente hacia sus posiciones, bloqueando todas las rutas de escape. Hailey N., alias La Pequeña, de 21 años, una veterana en el campo de batalla de los asesinatos, aún no se había dado cuenta de que se había convertido en la presa. Su instinto depredadora le decía que algo no estaba bien. Una sombra extraña en la esquina. Un coche aparcado en un lugar inusual. Pero para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Desde todas las direcciones, los agentes surgieron. ¡Policía! ¡Alto ahí! Hailey reaccionó al instante. No entró en pánico. Sacó su arma e intentó resistirse con las técnicas de combate que le habían enseñado. Sus movimientos eran rápidos y letales, pero se enfrentaba a una fuerza abrumadora en número y entrenamiento profesional. La lucha duró solo unos segundos. Hailey fue derribada al suelo. El sonido de las esposas resonó secamente, pero no estaba sola. A su lado había otro joven, también de 21 años, con una mirada de pánico. Era un novato, un aprendiz que Hailey estaba llevando a sus prácticas. Su presencia era un testimonio repugnante de la maquinaria de reclutamiento y entrenamiento de la Unión Tepito. Él también fue rápidamente reducido. El fantasma de Tepito había sido capturado. Al registrar a Hailey, la policía encontró un pequeño arsenal, una pistola compacta pero letal, 6 balas en el cargador y una cantidad significativa de droga empaquetada y lista para su distribución. La pistola, después del análisis, fue confirmada como el arma homicida de los 3 crímenes anteriores. La caza había terminado, pero la guerra no había hecho más que empezar. La sala de interrogatorios era fría y vacía. Hailey N. estaba sentada allí, tan silenciosa como una estatua. Sus ojos seguían vacíos, pero ahora con un matiz de desafío. Harfuch se sentó frente a ella, no como un vencedor, sino como alguien que intenta resolver un misterio. ¿Por qué?, preguntó con voz calmada. Al principio Hailey guardó silencio, pero Harfuch era un interrogador experto. No amenazó, provocó. Habló de otros niños, otras víctimas de la Unión Tepito, gente como ella. Poco a poco el muro de hielo de Hailey comenzó a agrietarse. Empezó a hablar. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe. Habló de su proceso de reclutamiento y entrenamiento. Secuestrada de una familia desestructurada cuando era adolescente, había pasado por un brutal proceso de lavado de cerebro. La obligaron a presentar actos de violencia, la dejaron sin comer, la golpearon hasta que toda emoción humana murió en ella. La lealtad a la banda fue grabada en su mente con miedo y dependencia. Describió las 3 ejecuciones como un experto militar informando de una misión. Cada una fue meticulosamente planeada. Había pasado semanas observando a sus víctimas, estudiando sus hábitos. La frialdad con la que describía sus crímenes helaba la sangre hasta los investigadores más experimentados. La confesión de Hailey y del novato abrió una puerta al infierno. Expusieron toda la estructura de la Unión Tepito, una organización criminal que se había profesionalizado hasta un punto aterrador, con células especializadas en diferentes actividades: tráfico de armas, lavado de dinero y una célula especial, la Elite, dedicada a los asesinatos por encargo. Ella pertenecía a esa célula.
Su sistema de reclutamiento se dirigía específicamente a adolescentes vulnerables, convirtiéndolos en soldados leales y dispuestos a morir por la organización. La detención de Haley N. fue una victoria rotunda, pero Harfuch sabía que solo era cortar una cabeza de la hidra de múltiples cabezas. La información obtenida durante los interrogatorios desencadenó una serie de nuevas redadas, desmantelando varias guaridas de la Unión Tepito, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los CBS, liberados de su principal amenaza, comenzaron a reagruparse. Otras bandas surgieron para competir por el vacío de poder. La violencia seguía siendo una herida purulenta en el corazón de la ciudad. La historia de Haley N., la pequeña de 21 años, que se convirtió en una asesina profesional, quedará para siempre como un oscuro símbolo de la capacidad de las organizaciones criminales de corromper y destruir vidas jóvenes. Pero su captura fue también un poderoso mensaje que Harfuch y las fuerzas de seguridad enviaron a Lampa. Nunca nos rendiremos. En su oficina, contemplando las luces nocturnas de una ciudad que nunca duerme, Omar Harfuch sabía que su guerra era una guerra sin fin. Surgirían otros fantasmas de los callejones oscuros, pero él y su equipo siempre estarían allí, guardianes silenciosos, decididos a reclamar cada centímetro de paz para su ciudad, sin importar el precio. La próxima caza, quizás, ya estaba a punto de comenzar. Objetivo a la vista. La voz en la radio sonó nítida y sin emoción, cortando el silencio en el centro de mando móvil. En docenas de pantallas, un único punto rojo se movía con deliberada cautela. No era solo un punto rojo. Era Haley N., la pequeña, el fantasma que había sembrado el terror por todos los barrios. Cada agente, oculto en la oscuridad, contenía la respiración. Eran los hilos de la telaraña, cada uno un eslabón indispensable. Conocían su posición, su función y el guión de los segundos venideros. Esto no era una redada ordinaria. Era una obra de teatro meticulosamente orquestada, una operación militar de élite, donde el más mínimo error significaba que la presa se desvanecería de nuevo en la noche, dejando tras de sí más tumbas. Haley N., a sus 21 años, ya era una veterana en el campo de batalla de los asesinatos a sangre fría. Su mente estaba forjada para ser un arma. Durante años, ella siempre había sido la cazadora, la que decidía, el fantasma que controlaba cada situación. La sensación de ser observada era algo ajeno. Nunca imaginó que la rueda del destino pudiera girar tan cruelmente. Ella, la sembradora del miedo, caminaba ahora a través de un miedo que ni siquiera sabía que existía. Pero entonces, su instinto de depredadora, el que la había mantenido viva en innumerables misiones, comenzó a gritar. Algo no estaba bien. Un movimiento inusual en el reflejo de un coche aparcado. Una silueta en una azotea de enfrente. Una forma que no pertenecía a las chimeneas ni a las antenas. El motor de un coche al final de la calle, que se apagó de forma demasiado abrupta. El aire pareció espesarse. Se detuvo. Sus ojos, afilados como dagas, barrieron su entorno. Y entonces los vio. No una, sino docenas de figuras que emergían lentamente de las sombras. No tenían prisa. Simplemente estaban cerrando las últimas vías de escape. Era demasiado tarde. La telaraña se había cerrado. Haley N., el fantasma de la Unión Tepito, por primera vez en su vida, era la presa acorralada. En el instante en que se dio cuenta de que había caído en la trampa, el tiempo pareció detenerse para Haley. Los latidos de su corazón en el pecho eran más fuertes que las lejanas sirenas de la ciudad. Su reacción no fue de pánico, fue la furia de una bestia herida. ¡Policía! ¡Suelte el arma! La orden resonó como un trueno, pero Haley no obedeció. Estaba entrenada para luchar, para escapar, para sobrevivir. En una fracción de segundo su cuerpo actuó. En lugar de levantar las manos, se lanzó hacia el callejón más cercano, su mano ya agarrando la pistola oculta en su jaqueta. Sus movimientos eran rápidos, precisos y calculados. Era la combinación letal de artes marciales callejeras y técnicas de combate enseñadas en los purgatorios de la Unión Tepito. Un giro para esquivar la embestida del primer agente, un codazo en el costado del segundo. Era ágil como un gato salvaje, tratando de encontrar la más mínima brecha en el cerco. Pero sus oponentes no eran matones aficionados. Eran los agentes más elitistas, entrenados para enfrentarse a gente como ella. Anticiparon cada uno de sus movimientos. Su embestida fue detenida por un muro humano. Su codazo fue desviado por un brazo tan duro como el acero. La superioridad numérica era abrumadora. Su fuerza era irresistible. Haley fue derribada sobre el frío concreto. El impacto la dejó aturdida. Una rodilla presionando su espalda, manos poderosas torciendo sus brazos hacia atrás. El clic seco y frío de las esposas resonó. Era el sonido del fracaso, el sonido del fin. Mientras tanto, en otro rincón del caos, se desarrollaba otra tragedia.
El joven de 21 años, el aprendiz de Hailey, estaba completamente paralizado por el miedo. No poseía la habilidad ni la frialdad de ella. Para él era su primera práctica. Le habían prometido poder, dinero y respeto, pero ahora todo lo que veía eran cañones de pistola negros apuntándole, y la imagen de su maestra sometida en el suelo. El sueño de gángster se hizo añicos. Solo logró dar 2 pasos para huir antes de que 2 agentes corpulentos lo interceptaran y lo derribaran. El sollozo de un niño corpulento resonó en el callejón. Su presencia era otra puñalada en la conciencia de la ciudad. Exponía una faceta aún más espantosa de la Unión Tepito. No solo mataban gente, mataban la infancia. Eran predadores, buscando niños perdidos, adolescentes vulnerables y convirtiéndolos en peones en su sangriento tablero de ajedrez, destruyendo sus vidas y sus almas para siempre. Una vez neutralizados comenzó el registro, y lo que la policía encontró confirmó cada sospecha, cada teoría construida durante meses de investigación. No era solo armamento, era un acta de acusación escrita en acero y productos químicos. Prueba A: la guadaña de la muerte. Una pistola de pequeño calibre, diseñada para ser ocultada fácilmente pero con un poder devastador a corta distancia. La empuñadura estaba desgastada, demostrando su uso frecuente. No era solo una pistola, era la herramienta que había puesto fin a 3 vidas, el objeto que había sembrado el terror en Vallejo Tláhuac y San Francisco Chocotitlán. Más tarde el laboratorio de balística confirmaría que las marcas características en las balas disparadas por esta arma coincidían perfectamente con las extraídas de los cuerpos de las víctimas. Era la firma innegable de Hailey. Prueba B: 6 balas en espera. 6 cartuchos intactos, perfectamente alineados en el cargador. Cada uno brillante, cuidadosamente mantenido, listo para ser cargado. No eran solo piezas de metal, eran 6 sentencias de muerte no ejecutadas. Revelaban crudamente que Hailey y su cómplice se dirigían a la fiesta, una campaña de purga sistemática, y que esa noche, de no haber sido detenidos, más familias estarían de luto. Prueba C: el sustento del imperio. Una cantidad significativa de droga de alta pureza empaquetada profesionalmente en pequeñas bolsas. No era solo contrabando. Era la sangre, la fuente de financiación que mantenía vivo todo el imperio criminal de la Unión Tepito. Con este dinero sucio, sobornaban a funcionarios, compraban armas y, lo más importante, pagaban a sicarios como Hailey. La droga demostraba su implicación directa y profunda en una de las actividades económicas centrales del cártel. No era solo un verdugo, era un engrane clave en su maquinaria financiera. Cada prueba contaba una historia. Juntas pintaban el cuadro completo de una organización criminal a gran escala y sistemática, y de una sicaria que era el producto perfecto de esa organización. La sala de interrogatorios. Una luz blanca y fría caía sobre la mesa de metal. Hailey N. estaba sentada ahí, con la espalda recta y la barbilla desafiante. Su silencio era más intimidante que cualquier insulto. Harfuch se sentó frente a ella. Sabía que esto era un duelo mental. La violencia no funcionaría con alguien forjado en la violencia. Comenzó lentamente, su voz grave y constante, como un cirujano preparándose para una operación compleja. Al principio, Hailey solo respondía con sonrisas de suficiencia y miradas de desdén. Respondía a las preguntas con monosílabos o simplemente guardaba silencio. Pero Harfuch no se rindió. Empezó a hablar sobre la investigación, sobre los patrones de comportamiento, sobre cómo la habían encontrado. Habló de ella no como un monstruo, sino como un complejo problema que él había resuelto. Esto despertó la curiosidad de Hailey. Y entonces lanzó el golpe de gracia. No preguntó por los asesinatos. Preguntó por el joven que fue arrestado con ella. ¿Cuántos años tiene? 21, ¿verdad? La misma edad que tenías tú cuando empezaste. ¿Qué le prometieron? ¿Poder? ¿Respeto? ¿Una familia? El muro de hielo de Hailey comenzó a mostrar grietas. Por primera vez hubo una onda de emoción en sus ojos, y empezó a hablar. La confesión de Hailey no fue un acto de arrepentimiento, fue un informe frío, una presentación sobre un sistema. Describió la estructura de la Unión Tepito como un analista de negocios, un verdadero imperio que controlaba territorios enteros, cobraba impuestos a los comercios y mantenía una disciplina férrea a través del miedo. La organización estaba dividida en células especializadas, una para las drogas,
otra para los secuestros y extorsiones, otra para el lavado de dinero y una célula especial, la más elitista, para los asesinatos por encargo. Ella pertenecía a esa célula. Habló de su entrenamiento en un verdadero purgatorio. Nacida en una familia desestructurada y abandonada por la sociedad, fue rescatada por la Unión Tepito. Pero el precio fue su alma. Pasó por un brutal proceso de desensibilización. La obligaron a presenciar torturas y ejecuciones. Le enseñaron a matar de la manera más eficiente, a borrar todo rastro, a suprimir toda emoción. El remordimiento es una debilidad. El afecto es un lujo, le había dicho su instructor. Admitió que los 3 asesinatos eran parte de una estrategia mayor para eliminar por completo a la banda rival de los CBS. Cada ejecución fue planeada como una operación militar. Pasó semanas vigilando los objetivos, aprendiendo sus rutinas, identificando el momento y lugar perfecto para atacar. La frialdad con la que describió sus crímenes congeló el aire de la sala de interrogatorios. El testimonio del novato añadió más tonos oscuros al cuadro. Habló del sistemático proceso de reclutamiento de la Unión Tepito. Merodeaban por los barrios pobres, los orfanatos, buscando niños en situaciones vulnerables. Al principio, les daban dinero, comida y un sentido de pertenencia a una familia. Luego les encargaban tareas sencillas: vigilar, entregar mensajes. Gradualmente el nivel de criminalidad aumentaba. A los niños se les exponía a la violencia, se les enseñaba a usar un arma. Aquellos que demostraban frialdad y aptitud eran seleccionados para seguir el camino de un sicario profesional, como Haley. Era un sistema diabólico, diseñado para crear demonios leales. La detención de Haley N. fue un duro golpe para la Unión Tepito, pero Harfuch sabía que solo era una victoria en una batalla, no en la guerra. La hidra de múltiples cabezas había perdido una, pero las otras seguían ahí, y pronto crecerían nuevas. La información obtenida en los interrogatorios desencadenó una nueva oleada de operaciones. Las fuerzas de seguridad, con un mapa detallado de la estructura de la Unión Tepito, llevaron a cabo redadas masivas, desmantelando más guaridas y arrestando a más miembros clave. La guerra contra el crimen organizado había entrado en una nueva fase, más encarnizada. La banda de los CBS, aunque liberada de la amenaza de la pequeña, cayó en otro tipo de miedo. Temían las represalias de la Unión Tepito. Sabían que la guerra estaba lejos de terminar. La detención de una sicaria era solo una pausa temporal en un conflicto que se había enraizado profundamente en el tejido urbano de la ciudad. Detrás de las guerras de bandas estaban las tragedias humanas. Las 3 vidas arrebatadas por Haley dejaron familias destrozadas y comunidades aterrorizadas. Eran peones en un tablero de poder, pero para sus familias eran el mundo entero. Sus muertes eran un doloroso recordatorio del verdadero costo de la violencia urbana. Con la detención de Haley, la gente sintió un atisbo de esperanza, pero el miedo persistía. Sabían que la Unión Tepito seguía existiendo, seguía operando, seguía reclutando nuevas Haleys. En su oficina, contemplando el mar de luces de la Ciudad de México, Harfuch sentía un peso inmenso. Había capturado al fantasma, pero no podía disipar la oscuridad. La historia de Haley N. permanecerá para siempre como un capítulo oscuro en la historia de la ciudad, un símbolo de cómo las organizaciones criminales pueden destruir vidas jóvenes de la manera más cruel. Pero su detención fue también un juramento de que el Estado no se doblegaría ante el terror. Cada criminal arrestado, cada arma incautada, era un pequeño paso en el camino para recuperar la paz. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara: la guerra había entrado en una nueva fase, y Omar Harfuch, junto a su equipo, estaba dispuesto a luchar, sin importar cuánto tiempo llevara, sin importar el costo, porque en esta ciudad, cuando cae la noche, siempre hay monstruos acechando, y siempre debe haber gente dispuesta a enfrentarlos. La investigación sobre la operación de captura de Haley N. continúa, revelando cada día nuevas capas de podredumbre de la AMPA, y la batalla por el alma de la Ciudad de México continúa.